Muy buenas noches. Bienvenida, hermanita Ana. Bienvenidos todos. Yo les agradezco que el día de hoy nos reunamos, porque justamente el día de hoy les presento yo este nuevo proyecto que nos va a durar, ahora sí que un año, ¿no? Un año de trabajo. Este año, Mastlactli, Ome Tecpatl, este, 12 cuchillos de pedernal. Y también pues el año 13 casa, el año 13 casa que concluye un atado de años, de 52 años. Iniciamos una nueva etapa, una nueva, una nueva era de trabajo que nos conlleva a esa gran responsabilidad que cada uno de nosotros puede asumirlo, hermano. Podemos asumirlo. Si nosotros lo quisiéramos así, ¿verdad? Porque también está la otra opción de decir, bueno, escucho la información, si me convence, lo hago, y si no, no lo hago. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Lo único que puede pasar, pues, es que no pudiéramos nosotros, pues, vivir la experiencia, ¿no? Es lo único. Pero de todo lo demás, todo puede estar en, ahora sí que, en la decisión de cada uno de nosotros. Pues bien, hermanitos, el día de hoy, el trabajo en náhuatl, aquí está en náhuatl, dice tequillot, guanchalchihuitlicue, tlalo, el trabajo sagrado con, con el agua terrestre, el agua de los ríos, de los mares, de los lagos, y tlalo que precisamente decimos que es Tlaloc es la misma lluvia que cae del cielo, ¿no? Y ese es el trabajo que nos toca hacer. Hoy, justamente, les decía yo en la mañana, es un buen día para los inicios. Los McQuilting se inician en los números 5, en los días 5. Y el día de ayer, justamente, el hermanito, de la mañana yo les comentaba, él es McQuilly Masat. Y todos los McQuilting, si lo quisieran desarrollar, los que tengan el número 5 como tonal, el trabajo con la transformación, ¿no? Y entonces, el día de hoy nosotros podemos decir y decidir el trabajo que nosotros querramos hacer. Hoy estamos en una veintena de Tepeilhuitl, la fiesta de los cerros. Y en esta fiesta de los cerros, lo que hacemos justamente es el trabajo con Chalchihuitlicuitlal. Es su regente de esta veintena. Y hoy les presento yo este trabajo, un inicio más, ¿no? Un inicio más con este trabajo que nos toca hacer. Uno de estos trabajos que tenemos muy presente, las herramientas de los Atzatziliki, ¿no? Que somos nosotros. ¿Qué quiere decir Atzatziliki? Quiere decir los pedidores de la fertilidad. ¿Y qué es esa fertilidad que pedimos? Pues la fertilidad en conocimiento, en el trabajo, con la comunidad, en en las emociones, vaya, en todos los ámbitos de nuestra vida. Necesitamos un morral de ishle, la mayoría ya lo tiene. El ishle es una fibra que se obtiene del maguey, ¿no? Poposhkomil. En el transcurso de este curso, hemos, hemos visto, hemos trabajado cómo, decimos algunos, curar un saumador, cómo, cómo limpiarlo, cómo adherirlo a nosotros, ¿no? El atecocoli, sin duda, debemos de tenerlo, cada quien nuestro atecocoli, para poder trabajar Una clase de Zoom. estas energías, ¿no? También, también es necesario, ¿verdad? Nuestro tecpad o nuestro cuchillito de pedernal o de obsidiana. Del de pedernal es un poquito más difícil de conseguirlo, pero la de obsidiana se consigue un poquito más fácil y tienen el mismo fin, que claro, los
y las propiedades, pues claro que cambian, hermanitos. Tienen unas propiedades diferentes, pero su función es la de proteger, es la de iluminar como una antorcha, es de cortar energías, ¿no? Un bastón de trabajo. Cada uno de nosotros ya tenemos un bastoncito, ¿verdad? De preferencia de ahuehuete, pero si no se puede de ese arbolito, el bastón que lo tengan ustedes. Un machete como un guardián, también ya lo hemos platicado, ¿cómo lo vamos a utilizarlo? Este machetito como nuestro guardián. Y aquí me faltó ponerle el sombrero. Acuérdense que el sombrero o ya sea una gorra que siempre debemos de llevarlo. Copal, sin duda el copal. Tabaco, pericón, ocote, una pluma. ¿De qué pluma? Recuerden que siempre debemos a nuestro bastón de agregarle una pluma de guajolote. Esta plumita de guajolote nos recuerda nuestro ego, pero también esta plumita de guajolote nos recuerda a Xolotl, a Quetzalcóatl. Recuerden que Quetzalcóatl, en algunas de tantas advocaciones que tiene a Xolotl, al guajolote, ¿verdad? Al murciélago y a otros tipos de seres en el cual podemos encontrar este, este Quetzalcóatl, ¿no? Esta plumita nos recuerda nuestra transformación. También necesitamos nosotros más soya. ¿Qué es más soya? Es un pequeño atadito de palma, ¿no? De palma. Y eso lo vamos a tejer nosotros durante este trabajo. Y eso va a ser para poder hacer el llamado de las energías para que caiga la lluvia. Además de un pequeño, un pequeño compendio de plegarias que están disponibles a modificarse, ¿no? Hagan de cuenta que yo les doy la plegaria. Ustedes le pueden agregar, le pueden quitar, pero sin olvidarnos de estas tres cosas. Agradecer siempre por todo lo que se nos ha dado y por todo lo que sí se nos ha dado. Y lo que se nos da porque somos merecedores. Y lo que no nos dan, pues no somos merecedores. Quién no nos los da? ¿No? No yo. No, las energías como Tonatiuh, como Yeyecat, el viento, el aire, como Chalchuitlicue, como Tlaloc. Les decía yo esto, nada más con un año ya trabajé, ya soy. No, este es un trabajo constante. Para los que hemos estado ya un año trabajando con esta energía, ustedes bien saben toda esta labor que hemos hecho, todo este desgaste energético, desgaste económico, desgaste en los ayunos, porque sí se ayuna, para poder trabajar estas energías, ¿no? Ayacastli, para nuestros cantitos, nuestros recitos. Estos recitos, estos cantitos nos ayudan a calmar nuestra energía interna, ¿verdad? Panwewer, tamborcito para poder cantar, para poder entregar nuestro rezo. Y no se trata de que, yo canto mejor. No, 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 de ninguna manera. Aquí el canto debe de nacer desde nuestro ser interno. Que bien, que muchos se les facilita y muchos pues nos cuesta otro poquitito más, pero en eso estamos trabajando, hermanitos, ¿no? Entonces, estas son nuestras herramientas. Les digo yo, en algunas partes de esta clase voy a ahondar un poquito, pero pues, por ejemplo, las herramientas, algunos ya los tienen todos y los que no los tienen, pues los pueden ir consiguiendo. Por ejemplo, el atecocole lo pueden conseguir con la abuelita Chiquinahui Ocelot, ¿sí? Ocelocipactli está aquí con nosotros. Atecocoli, el cuchillo de obsidiana, lo pueden encontrar con ella, ¿no? Entonces, el morral de Isle, pues si gustan, yo se los envío. El bastón de trabajo, ustedes mismos lo pueden elaborar, no hay tanto problema.
Es un bastón con lo que vamos a trabajar, ¿sí? Y el bastón o báculo no es cualquier cosa. Es la conexión que vamos a tener entre la Tierra y el universo, ¿no? Es esa parte que necesitamos trabajarlo. Entonces, ese trabajo, pues el machete lo pueden conseguir un machetito en cualquier ferretería, ¿no? La palería ahí que ustedes puedan conseguir como guardián. Un sombrero, una gorrita. Ahora el sombrero, la gorra o el gorro que ustedes utilicen, no pasa nada. ¿Por qué un machete? Lo paramos y le ponemos nuestro sombrero para que las energías puedan, puedan llegar a él porque tiene nuestro sudor y y los detenga y podamos trabajar nosotros. Es nuestro resguardo al trabajar con las energías, ¿no? Bien, hermanito. Teomomosh, este Teomomosh, algunos hermanitos ya lo hicieron, ya lo tienen, ¿no? Teomomoshli, el lugar sagrado para entregar la ofrenda. Teo, energía sagrada. Momoshli, o sea, el lugar sagrado, el lugar de la fertilidad que nosotros. ¿Cómo lo vamos a tejer? Con 13 y 20 cañas de planta de maíz. Esas canitas, ¿no? Esos carricitos que nosotros les llamamos cañuelas. Lo tejemos con este isle, el hilito de fibra de maguey, con eso lo tejemos lo más natural que lo podamos hacer, ¿no? Pachli, nuestro heno, encima ponemos heno, en vez de poner otras cosas, va a ser heno. Después del heno ponemos la hoja de plátano y encima podemos nosotros agregarle sobre ese teomomoshli, agregarle lo que es nuestra ofrenda. ¿Qué sería? Nuestro collar de flores, de preferencia de cempasúchil, nuestras velitas pequeñas, las 4 mazorcas de los 4 colores, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos estas energías, si se acuerdan ustedes, decíamos, debe ser de los 4 colores. El color amarillo representa el rumbo de Tlahuizlampa, el blanco el blanco representa justamente el rumbo de Mictlampa, el color rojo el rumbo de Huizlán, de Cihuatlán. Y el color azul representaría el rumbo sur, ¿no? Esos maicitos que necesitamos nosotros trabajarlos, ¿sí? Maíz, vamos a conseguir nuestros jicaritas de tecomate, como de calabacita. Ujú. Ahí vamos a poner nuestros 4 colores, nuestros granos. De preferencia los granos selectos que vamos a seleccionar para sembrarlo, que nosotros le llamamos shinachli, ¿no? ¿Qué es el shinachli? Shinachli, pues es shinachli justamente es pues representa eso, ¿no? Las semillitas selectas para poder sembrarlos y trabajarlos e intencionarlos en nuestro altarcito, porque estamos iniciando con eso, hermanitos, ¿no? Estamos iniciando, pues, con presentar nuestros granos, agradecerle de lo que se cosechó, y bueno, para los que puedan, esos granos hay que sembrar, hay que trabajarlos, ¿no? Los vamos a tener para este ciclo, ¿sí? Y bueno, el maíz está vivo, claro que está vivo, hermano. El maíz tiene vida. Siente cuando lo quiere uno el granito y siente cuando uno lo rechaza. Por eso nuestros abuelitos en este rumbo, en estas tierras, no pueden ver un granito de maíz tirado en el suelo, ¿sí? Decía uno de los abuelitos y también me lo comentaba mi papá, decía, esos granitos de maíz me los levantas, porque el maíz se queda contigo y te rinde todo el año
si tú lo quieres, si tú lo respetas, si tú lo honras. Si no lo honras, se va con otro que en verdad lo quiera y lo respeta porque tiene vida, ¿no? Y no tan solo pues los maicitos de los cuatro colores, podemos nosotros retomar la semilla de frijol, la semillita de la calabaza, la semillita de chile, ujú, todas esas semillitas que podamos sembrar. Y es importante nosotros valorar estos productos del sustento. En algún momento yo les decía, lo único que nos puede salvar en este mundo depredador, el mundo depredador en el que vivimos ahora en esta era, es volvernos conscientes y volvernos autosustentables. ¿Sí? No, sí, pues a lo mejor en una maceta, ¿no? El maicito en una maceta lo sembramos. Ahí está, con eso. La calabacita, pues sí, de eso se trata de cuidarlo. ¿Por qué, hermanitos? ¿Por qué vamos a sembrar? Bueno, porque si nosotros nada más trabajamos la pura teoría, sin la práctica, no nos sirve, no nos sirve. Necesitamos realizar las cosas. Ahora bien, ujú, ahora bien, hermanitos, podemos decir, pues sí, pero pues para él, el maestro es fácil, allá siembra y ahí tiene terreno, ¿no? Imagínense en qué tiempo yo tendría que estar sembrando, pero también tengo que hacerlo, ¿no? En esta próxima semana estamos preparando ya el terrenito a revolver con el abono natural, que son el estiércol de chivo o de vaca. Estamos trabajando con los niños. Vamos a dejarle ahí que esté la tierra, fertilizado con la tierra, pero le vamos a permitir que la abuelita luna la empodere, que el abuelito sol lo cargue con sus rayos de sol. Porque en febrero vamos a sembrar, casi a fines de enero, vamos a sembrar la flor de cempasúchil. Febrero, marzo, abril. En abril ya debemos de tener la flor de cempasúchil. ¿Para qué? Para ir a pedir la fertilidad, ¿no? Nosotros tenemos que seguir preservando todas estas prácticas. Y estas prácticas justamente es lo que necesito en el Calmecac practicarlos, ¿no? Pues en este caso, estamos pues muy entusiasmados de que pues en el 2027 podamos ya tener ese espacio. Claro que vamos a ir construyendo poco a poquito, vamos ampliándolo, donde podamos estudiar. Primero, quizá a lo mejor 2, 3 meses o una veintena, ¿no? Podamos vivir la veintena, pero la intención es que ese Calmeca podamos ir sembrar, podamos ir manejar el Tonalpohualli, podamos estudiar la espiritualidad, el nahualismo, pedir prestado el terreno y sembrar, producir estos alimentos. Enseñarnos, digo enseñarnos porque tenemos que desconectarnos de todo eso, que nosotros podemos producir nuestros alimentos, nuestra vestimenta, pero sobre todo nuestro pensamiento. Y esta es una forma de que nosotros podamos practicar, ¿no? El Huitzilatl, hace rato en la mañana hablábamos del Huitzilatl, ¿no? De que lo vamos a preparar, esta agua del colibrí para el renacimiento, que va a ser en Panquetzalistli, recuerden, el 21 de diciembre, pero nosotros aún así lo debemos de tener. Recuerden cuáles son los ingredientes: agua de la lluvia, agua del río o de un lago, lo mezclamos, un poquitito de miel, un poquitito de pinole como el sustento, ¿no? El pinole es como el sustento, el maíz molidito. La miel es la sabiduría, ¿verdad? Este Huitzilatl lo vamos a intencionar y lo vamos a empoderar con la abuelita Luna, Mesli,
y el abuelito Tonatiuh. Los dos vamos a cargarles de energía, ¿no? Para eso vamos a cuidar en esta nueva luna llena, poder trabajar, ¿verdad? Recuerden que este mañana domingo vamos a hablar de una temática que ya lo tenemos planeado, pero el otro domingo podemos hablar de esta cuenta lunar, de las 13 lunas, ¿no? Para las danzantes de luna, saben qué son estas 13 lunas. Saben estos 4 etapas del ciclo de la luna. Y cada uno de ellos tiene un por qué y para qué trabajar. Y cada etapa tiene 7 días. 7 días. Y en estos 7 días se trabajan energías específicas, tanto para la ciclicidad de las energías, para la ciclicidad de la vida, en conexión con la cuenta lunar. Ahora bien, ¿verdad? Tanto Tlahuitzcalpantecutli, la estrella Venus, tiene su propia cuenta. Tanto la luna tiene su propia cuenta. ¿Y por qué tenemos que conectarnos con la luna? Bueno, la luna rige las aguas terrestres también, ¿sí? Por eso es importante llevar esa cuenta. ¿Mm? Las 13 lunas. Pero bueno, necesitamos también comprender, necesitamos platicar. Espero yo platicar con ustedes de esa energía. 13 lunas por 28 días son 364 días, ¿no? 13 lunas con 28 días son 364 días. Ujú. Y entonces, ¿dónde queda un día? Bueno, ese día, esos 24 horas, lo vamos a dividir en 4. 6 horas al rumbo de Tlahuizlampa, 6 horas al rumbo de Mictlampa, 6 horas al rumbo de Cihuatlampa y 6 horas del Huizlampa. 24 horas de ayuno, de sueño, de alimento, conectándonos con él. ¿Sí? Y es diferente. Igual es anual. 13 por 28, 360 tonal. Y 1 para la evaluación, para la conexión con nuestros rumbos y nuestro empoderamiento. 12 horas para trabajar con nuestra energía masculina y 12 horas para trabajar con nuestra energía femenina. Me imagino que las danzantes de luna, eso lo tienen muy presente, ¿no? La ciclicidad y todo ese trabajo. Bueno, entonces, esta agua que vamos a preparar, y ya depende de nuestra creatividad que le agregamos un poquito de romero, ya depende de nosotros. Pero lo básico debe de ser agua de lluvia. Por eso les decía, las últimas lluvias, aprovechemos para captar esa agua de lluvia. ¿Y para qué nos va a servir Huitzilac? Para sanarnos. Ah, me faltó aquí agregarle la sal. No debe de faltar la sal para esta, porque es para purificar, para limpiar. ¿Sí? El día de ayer, a lo mejor ustedes se dieron cuenta, en esta casi toda una semana estaba yo con esa tos, por más test, por más esto. Se me dificultaba mucho esta para hablar. Y entonces, pues aprovechando, ¿no? Con los abuelitos, les decía, bueno, mi tos, dices que no es tos normal, es una tos que se te adhirió, ya sabes cómo limpiarte, ¿no? No sé por qué. Todavía te resistes. Pues un baño de Huitzilac. Recuerden que en el agua de sal vamos imaginándonos cómo nos vamos limpiando de esa energía. Y es hermoso eso.
Cuando lo hacemos intencionadamente, desde acá, desde el corazón, nos limpiamos energéticamente. Porque este trabajo, hermanitos, este trabajo que vamos a hacer, se nos van a adquirir energías, porque trabajamos con energías, ¿sí? Y eso nos debemos de ir acostumbrando de siempre limpiar. ¿Qué no? Tigiecnosas que esto te osistigua. ¿Cómo conectamos? ¿Cómo conectarnos con nuestras energías sagradas? Primero, autorreconocernos como fertilizadores de la vida y a la comunidad. Fertilizamos a la comunidad, a la hermandad, ¿sí? Somos fertilizadores, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando yo comparto conocimiento. ¿Cuándo? Cuando yo comparto mi palabra. ¿Cuándo me convierto en fertilizador, hermanitos, hermanitas? Cuando yo pongo al servicio de los demás mi tequio, mi trabajo. Cuando pongo al servicio de los demás mi energía. Ay, ahora, ¿qué pasó? Mi energía económica, ¿sí? No tan solo decir, no, pues yo te ayudo, vamos. No, aquí está, mira, con esto te ayudo. A los hermanitos que están a nuestro alrededor. Yo te ayudo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿No? Vamos a hacer una ceremonia, va, ándale. Vamos a poner sal análisis. ¿Yo qué hago? Si yo sé que, si no sé qué voy a hacer, hermanito, ¿qué hago? Dígame, vengo al servicio. Y cuando vayamos a una ceremonia, no lleguemos, nos sentamos, estamos viendo que los demás corren para acá, corren para allá, ¿no? Este trabajo no es así, hermanito, ¿sí? Siempre debemos de ayudar, siempre debemos de llegar de traje. Yo traje flores, yo traje un poco de ocote, yo traigo copal, ¿sí? No vamos a ir, ya llegué, ¿no? En este trabajo que nosotros hagamos, debemos siempre llevar algo a las energías donde vayamos. Llego a Chalchihuitlicue, le llevo una frutita, le llevo copalito, le llevo una florecita, porque eso debemos de utilizarlo como una costumbre y no tan solo cuando vayamos a hacer este ejercicio, no, donde quiera que vayamos, vamos de visita en nuestra vida cotidiana. Estamos esperando que el que nos recibe pues nos dé todo, ¿no? Mire, le traigo fruta, mire, le traigo esto, mire, ¿no? Siempre debemos de compartir lo que tenemos, no de palabras, con hechos vamos a ir a trabajar, ¿sí? Encontrar nuestras 7 vidas pasadas y las energías que nos acompañen en este plano existencial, ¿no? Acuérdense que en el Tonalamas, ¿no? ¿Cómo encontrar nuestras vidas pasadas? A ellos nos podemos, con ellos nos podemos empoderar, ¿sí? Y esa temática justamente lo vamos a ver el día de mañana, en la charla del domingo, ¿no? En el Tonalamas. ¿Cómo vamos a encontrar nuestras vidas pasadas? Porque aquí todo nuestro cuerpo está el conocimiento, la sabiduría de estas 7 vidas pasadas. Claro que hay más vidas pasadas de nosotros, pero los más recientes son los 7, ¿sí? Construir nuestra práctica protectora en el trabajo del fertilizador. Amuletos, plumas, bastones, burbuja, cruzar pies y cruzar brazos. Son formas de protegernos, ¿no? Recuerden que a lo mejor cargo mi amuleto, pues trabajo con mi amuleto, porque esa es mi energía. Todos nosotros somos totalmente diferentes. Si a mí me funciona con mi collarcito de obsidiana y con mis 2 chalchi, ¿no? Chalchihuitl, yo me protejo con eso, yo. Pero igual el otro hermanito le funciona más con su salivita protegerse. Adelante, ¿no? Pero debemos de saber siempre protegernos. Cuando alguien está trabajando, ¿no? Trabajando.
con las plumas, ¿no? Traemos una pluma, ¿no? Ya acabamos de hacer una ceremonia o una sanación, con esa pluma limpiarnos, ¿sí? Quitarnos todas esas energías después de trabajar, ¿no? Con la pluma podemos sanarnos, ¿sí? Recuerden qué tan poderosos somos nosotros, ¿sí? Por eso siempre los mejores regalos que nosotros demos en una ceremonia son las plumas. ¿Por qué? Tienen su simbolismo las plumas. El águila, yo le doy una pluma de águila, le estoy diciendo al hermano, y le tenemos que decir al hermanito, mire, le ofrendo esta plumita del águila. Representa que usted pueda volar alto, que logre sus objetivos. Le regalo una pluma de guajolote. Le recuerda de trabajar con su ego, con su yo interno. Le regalo una plumita de, ¿qué sería? De un tecolotito, por ejemplo. Yo acostumbro mucho los tecolotitos, porque representa parte de donde yo vengo, pero a la vez de que le estoy pidiendo, usted es muy sabio, usted pueda trabajar con la sabiduría de los abuelos. Recuerden, el tecolotito, el búho, es emblema, es una emblema de las personas, pues muy sabias, ¿no? Los tecolotitos ven donde en la oscuridad, donde los demás no pueden ver, ¿no? Inclusive pueden transgredir la oscuridad para encontrar una luz. Utiliza mucho el oído y muchas más cualidades de un tecolotito. A nivel mundial, el tecolote es un emblema de sabiduría, ¿sí? Ahora, el hecho de nuestro bastoncito, un bastoncito que nosotros hagamos, pues vamos a ponerle, vamos a vestirlo, ¿con qué? Con plumas, con algunos hilitos. Si queremos ponerle algunas listoncitos, color blanco, amarillo, verde, azul, negro, los colores de los cuatro rumbos. Y algunos regalos que nos pongan lo podemos colgar con nuestro bastoncito, ¿sí? Que no siempre vamos a andar cargando el bastoncito. Hay ceremonias que sí son necesarias, ¿no? Burbuja. La burbuja es igual con nuestra saliva. Antes de entrar en una ceremonia, cierro, ¿no? Cierro. Y me imagino esta burbuja azul que me cubre, verde o rojo, el color que ustedes trabajen. Y le digo a mis guardianes, protejan, cuídenme, no permitan que energías negativas nos contaminen. Venimos a armonizar, a sanar, no venimos a contaminar. Y tampoco permitamos que nos contamine. Es una protección. Cruzar los pies. A lo mejor en este momento aquí en el centro alguien lo están sanando, ¿no? Entonces, al estar sentadito alrededor de ese círculo, vamos a cruzar nuestros piecitos. ¿Para qué? Para que no transfieran a nosotros esas energías. O nosotros somos muy intuitivos, hermanitos. A pesar de que digamos, no, yo no entiendo nada. Sí somos intuitivos. Decimos, presiento, siento que, no sé, hay una vibra que no, ¿no? Cruzo mis brazos, estoy protegiéndome, no permito, o agarro mis dos manitas y lo pongo en mi ombligo y cruzo mis pies, esa parte lo tengo que proteger, ¿no? Porque las energías fluyen. Todas esas protecciones vamos a irlos trabajando, ¿sí? Nuestras vidas pasadas, esto es lo que yo les decía, ¿sí? Por ejemplo, este hermanito es 12, 12 Matlactlihuanome Mazatl, es 12 venado. ¿Cuáles serían sus vidas pasadas? ¿No? A lo mejor alguien es 12 venado, 12 águila, 12 lluvia, 12 casa,
Pero bueno, aquí vamos a retomar el ejemplo de esta persona. 12 masas. Maslakli Wangome Masa. Ese es su tono. Él, bueno, es una persona así que sí existe. Él es del rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo sur. Por eso le pusimos aquí el color azul. Su vida pasada fue Miquistla. Y este piecito representa era el que trabajaba con la muerte. O sea que él podía. Y su tonal, su energía pasada era Maslakli Miquistla. Pero en otra vida pasada fue Maslakli fue Chicnahui, Huespali, fue Chicuey Kahli, fue Chicome Yeyecat, Chicome, fue Chicuase Zipacli, fue Macuilxoch, de los que se transforman. Entonces este hermanito puede decir, bueno, si mis vidas pasadas, el último fue el Chicome, el Macuilxochitl, imagínense cuánto poder tiene. Empiezo a trabajar, a pedir ayuda al Macuilxochitl que fue mi vida. Quizá fue una medicina y al ser los Macuiltin tenía mucho conocimiento el Macuilxochitl, ¿no? El cinco flor, ¿verdad? Zipacli, Yeyecas, todos esos son sus cinco vidas. Ahora, ¿quiénes son las energías que lo acompañan, lo van respaldando y con qué personas puede llevarse mejor, puede guiarse con ellos? Alguna persona que sea Kiawitl. Recuerden, Mazal con Kiawitl tiene mucha conexión. Ujú. Pero también se puede empoderar con Cuautli, con el águila, ¿no? En su próxima vida, en su próxima vida va a ser Tochli, conejo, pero va a acompañarse de Xochitl y Coscacuá. Entonces, ¿para qué nos va a servir todo esto? Yo en algunas clases les decía, hermanitos, cuando hablamos de ancestros, estamos hablando de nuestras vidas pasadas. Pero cuando hablamos de abuelos, bueno, cuando hablamos de abuelos, pues es el papá de mi papá, la mamá de mi papá. Esos son familiares sanguíneos. Pero ancestros son nuestras vidas pasadas y están en mi clan, en donde nosotros nos podemos conectar, ¿sí? Y justamente hay una ceremonia para conectarnos con ellos. Claro que sí, hay una ceremonia muy bonita para conectarnos con nuestras vidas pasadas. No, no sé si no les haya pasado a ustedes que, que hay momentos en nuestra vida, llegamos a un lugar y decimos, este lugar, en este lugar yo ya estuve, no sé cómo, no sé cuándo, pero que ya estuve yo aquí. O pasa lo otro, decimos, este momento, este momento yo ya lo había vivido, no sé cuándo, pero yo ya lo había vivido. No sé si no les ha pasado o pongan atención en ese tipo de cosas, ¿no? O llegamos a encontrar personas, fíjense, personas que, que nos inspiran mucha confianza, que tenemos mucha afinidad, que decimos, no sé dónde lo conozco esta persona, pero me cae súper bien. Como si ya lo conociera de un tiempo, uf, ¿no? O lo otro, encontramos a personas que ni siquiera los hemos tratado, ni mucho menos no hemos convivido, pero decimos, uf, contigo mejor de lejitos. No me has hecho nada, pero no me caes, no me caes nada bien, decimos, ¿no? ¿Por qué creen? Por nuestras vidas pasadas, hermanito. Me platicaba el hermanito Chicnau Xochitl, dice, yo me puse a explicar el tonal Powal.
No sé ni cómo le hice, pero cuando me vi envuelto en este discurso apasionado y estaba yo explicando y me dije, ah, soy tan sabio, ¿cómo le hice? No lo sé. Y todos al final de la charla, de la exposición, no, estuvo perfecto esta ponencia. Sí, ¿por qué? Porque pues tenemos ese conocimiento. Es cuestión de activar. Ahora bien, en mi experiencia, me ha pasado, hermanito, que yo les traigo una temática, simplemente, yo digo, como siempre les he enseñado, ancestros, energías, abuelos, aquí estoy, aquí está mi el chiquiscali, mi cajita, vamos, estoy dispuesto a que ustedes trabajen a través de mí, abuelitos ascendidos, abuelitos que ya no están aquí, pero aquí estoy, voy a presentar esta temática, ayúdenme a trabajarlo. No soy, no soy la octava maravilla, no soy el gran sabio, pero estoy dispuesto a servir. Y empieza uno a compartir, a trabajar. Híjole, y se va uno tan rápido. Yo lo he, yo me he visto, yo me he acechado, hermanitos, cuando leo un tonal. Empiezo, mira esto, mira esto. ¿Por qué? Porque antes de leer el tonal, prendo mi velita, mi teo momoshli. Abuelitos, permitan, permíteme que a través de mi palabra yo pueda llegar a su corazón, a sus emociones, a su espíritu del hermanito. Permíteme yo ser el portador de la palabra de ustedes. Permíteme tener el honor de servirles a ustedes a través de este trabajo. Por favor, deme la sabiduría, deme las palabras correctas que puedan endulzar el corazón y el espíritu y la mente de mi hermanito, de mi hermanita. Aquí estoy, puesto y dispuesto a trabajar con ustedes. Ujú. Y bueno, esta temática lo vamos a trabajar mañana y si gustan, el día de hoy en la nochecita o en la mañana pudiéramos hacer unos 5, 4 ejercicios de algún tonal, por ejemplo, alguno de los hermanitos de los que están aquí, pues me sé su tonal, no todos, ¿verdad? A lo mejor algunos sí, algunos no, y entonces si les gustaría poder trabajar con un tonal, adelante, ¿no? Por ahí, en alguna en el chat del WhatsApp, el hermanito Alexander, lo perdí su fecha de nacimiento, pero, o sea, podemos a lo mejor sacar su tonal, no lo sé. Mañana recuerden que vamos a trabajar con los Nemontemi, algo muy delicado, que vamos a tenernos mucha paciencia para hacer esos ejercicios, ¿no? Entonces, este es lo que les comento acá. Conocernos, encontrar nuestras 7 vidas pasadas y las energías que nos acompañan, son estas las energías que nos acompañan, ¿no? Y estas son las energías de nuestras vidas pasadas y más adelantito, en el otro Bamoshel que sigue de Tlahuizlampa, seguirá sí, de Tlahuizlampa, el rumbo poniente, nuestras vidas futuras, nuestras 7 vidas futuras. ¿Por qué es importante esto, manito? Porque, recuerden, nuestro Nuestro cuerpo es el que envejece, el que se va desgastando, se va degradando. Nuestro espíritu es eterno, ¿sí? Hermanito Alex, por favor. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores del agua, la tierra, el aire, el fuego y la fuerza que mueve bueno, con el permiso de los mayores. Sí, nosotros habíamos comenzado, era el 14 de agosto de 1974, pero teníamos un problema
que no he podido conseguir la hora por el tema que le dije, que en las registradurías acá hay una manipulación por el grupo que sabemos que no, que trata de doblar, a veces hasta ocultar cierta información. En un momento, acá en Colombia eso se llama nacido vivo y la única parte que tiene ese documento era fue donde yo nací, pero cuando yo nací tuvo una circunstancia bastante compleja. Yo nací con el cáncer. Como yo le dije a usted, yo prácticamente no debiera estar hablando con usted, o sea, no tenía oportunidad. Se me dio la oportunidad, entonces como que con el ajetreo de ayudar a mi mamá, de, bueno, en fin de cosas, hay dos posibilidades. Lo único que puedo decir es que eso es después de 7 de la noche, o sea, eso está claro. Es de 7 a 12 de la noche, eso está claro. Sobre ese rango, quería precisar un poco, pero sí, ojalá podamos hacer mañana el ejercicio. Les repito, es 14 de agosto de 1977. Muy bien, hermanito, de 1977. Sí, Pues, fíjese que la hora, hay algo tan importante en lo que usted dice sobre la hora. Es una temática muy, muy delicada. Y es lo que también me platicaba la hermanita Georgina. Por ejemplo, el horario de verano. En México se trabajó por mucho tiempo el horario de verano. Inclusive hay una tablita sobre el horario de verano. Por ahí la hermanita Georgina, si lo tuviera, lo compartiera en el grupo. Ella ya tiene la tabla ahí de, pues, de qué día iniciaba el horario de verano y qué día terminaba el horario de verano. Que era adelantar una hora, terminando el horario de verano, se atrasa una hora, ¿no? Y todo tiene un fin, tiene por esto mismo fin. Ahora bien, es mucho más también importante que nosotros podamos trabajar precisamente las horas. ¿Qué tiene que ver esto? Recuerden que en el Imansi y el del Náuter nos espera alguien. Y eso lo vamos a revisar en alguna de estas clases. ¿Quién me recibió por la hora? En mi caso, al igual que usted, hermanito, yo soy del 79. En ese nacimiento, dice mi mamá, pues bueno, yo te puedo decir que naciste a las 3 de la mañana, ¿no? A las 3 de la mañana. Y de un año carrizo. Pero pues no hay ningún registro donde diga realmente las 3 de la mañana, porque antes el registro lo hacía la iglesia, llevaba el registro la iglesia. Por eso al momento de registrarme, dice, no, pues es que queremos que se llame, pues, Yahweh, ¿no? Celo. No, ¿cómo creen? ¿Cómo van a llamarlo como un animal? ¿Acaso es un animal? A lo mejor ustedes son animales, pero el pobre niño no. Que se llame Pedro, Jesús, Juan, nombres benditos, no nombres de animales malditos, con esas palabras, el cura. Entonces, se da la oportunidad de que mi papá busca otro nombre, se va a trabajar, emigra al otro estado de Morelos y se encuentra con una persona que se llamaba Pragedis, era un arquitecto que él trabajaba ahí con él como albañil. Entonces le dice, bueno, pues ¿cómo se llama usted? No, pues yo me llamo Pragedis. Ah, dice, no, pues me gusta el nombre, por lo menos no es católico. ¿No? Y entonces se me asigna ese nombre. Y al llegar igual el sacerdote dice, bueno, por lo menos no es nombre de animal. Entonces, todas esas cosas son importantes, pero ahora, creo que muchos podemos encontrarnos en esa situación. ¿A qué hora nosotros nos sentimos más motivados? ¿A qué hora nosotros
nos concentramos en nosotros mismos. Por ejemplo, yo soy muy nocturno. A esta hora, ahorita terminando la clase, si hago mi plegaria, pongo mi velita por la desvelada que traemos, me duermo. Pero si tengo un pendiente, justamente a las 3 de la mañana, despierto, listo para trabajar. Me concentro más. Y a las 3 de la mañana. Y esa hora me siento muy enérgico, muy empoderado. Y puede ser de esa manera que podamos encontrar nuestra hora de nacimiento. Sí, hermanito Alexander, pero Sí, está interesante. de hecho existe una situación bastante particular en el día siguiente de ese mes, pues entra una energía demasiado fuerte. Por eso, yo no he querido ahondar en eso porque quiero que ustedes, que son los expertos en el tema, lo hagan. Puesto ya van tres personas que no, Alexander, eh, tienes que buscarte una persona experta que no me atrevo a abrirte el registro como quieres. O sea, han sido honestos. Ya yo sé que pertenezco a Año Conejo, soy cuatro. Bueno, o sea, yo lo tengo ya determinado. Las posibles inferencias son creatividad o reflexión. También tengo la posibilidad de cómo me trabajan las doble energía y soy dual y veo que, bueno, manejo unas cosas y también esto me sirve para analizarme y ver cómo me muevo en el astral, que es lo que yo quiero, es lo que realmente me siento que me va a aportar. Puesto, no sé si les ha pasado, no sé si pueden explicar esto, cómo lo pienso, pero uno no entra en el astral con la misma energía. Entonces, Ujú. yo creo que eso me ayuda mucho. A veces era muy noctámbulo. O sea, cuando tengo trabajo duro, bueno, yo trabajo con una hoja sagrada que es la hoja de coca y con un instrumento pues, que es el poporo, pero a veces siento que puedo trabajar solo, sin nada, absolutamente nada, sino directamente con lo que tengo que estudiar. Pero sí, quiero tener precisión en eso. Pues de hecho, de un día a otro hay infinidad de cambios que, wow, eso es prácticamente cambia toda la trecena y cambia todo, o sea, cambia todo el orden. Entonces le agradezco mucho y como usted sabe, yo soy muy estudioso, yo soy autodidacta, pero ya en este tema sí, esto no es de conocimiento, esto es como yo le diría, una intuición espiritual muy profunda. Esto son energías que le permiten a uno tener y esto no se aprende, eso simplemente se da. Quería dejar hasta ahí. Sí, hermanito. En efecto, hay muchas cosas que necesitamos desarrollar y son urgentes, hermanitos. Al igual que trabajar como Tlalocan, Tecutli, como el señor fertilizador, es necesario conocernos a nosotros para poder leer las energías de otros. Y a todo esto, en este ciclo de trabajo que vamos a hacer, hermanitos, vamos a trabajar primero con Chalchihuitli. Vamos a hacer conexión con Chalchihuitli. ¿Quién es Chalchihuitli? Las palabras terrestres, perdón, las aguas terrestres, las aguas terrestres, las aguas que se mueven en la tierra, lagos, ríos, manantiales, mares, es Chalchihuitli, es el jade, Tonatiuh. En segundo lugar, vamos a trabajar con Tonatiuh, vamos a conectarnos con él, porque él es el que vaporiza el agua para que se pueda formar la lluvia. Pero hay algo más que tiene Tonatiuh. Nosotros somos agua. Y por lo tanto, les voy a pedir a todos ustedes, encarecidamente, que todas las mañanas, si les permite, claro, su horario de trabajo, a veces no se puede, ¿verdad? 5 minutitos, saluden a Tonatiuh y permitan que su energía, su luz, los cargue. Nos han dicho que el sol nos puede causar cáncer, que de exponernos al sol
es malo. Es una forma de cargar energía. Nosotros somos seres sagrados que podemos alimentarnos de la luz del sol, del calor del sol, como las plantitas. Hacen su fotosíntesis también con el sol y con el agua y siguen vivos. Van a decir, bueno, es que son plantas, sí, pero somos espejo. Donde quiera que yo voltee, ahí estoy yo, reflejándome. Pero para ello debo de aceptar que soy espejo. No juzgar. El principio fundamental. Observa, calla y Shia klachia, amoshinawati, washimoyekmach. Entiende que al observar encuentras las cualidades del que tienes enfrente. Primero nosotros, en un espejo me veo mis cualidades, pero no es egolatría, tampoco es narcisismo, no, es reconocerme cuán valioso soy. Si yo no me valoro, ¿cómo voy a esperar que me valore una segunda, una tercera persona? No lo va a hacer. Tengo que darme el valor a mí mismo, ¿no? Yeyecatl, el trabajar con el aire. Sí, hermanito Alexander. Disculpe, pero quería aportar algo. Es realmente una fuente de poder biofísica mirar el sol en las mañanas. Esto tiene dos lecturas, hasta podría tener una tercera, pero voy a solamente a comentar dos. Cuando uno va teniendo la capacidad de ver el sol en la mañana, uno comienza, de pronto le arde en la vista, uno parpadea, después de una semana ya va teniendo la capacidad de 10 segundos, después, bueno, llegarás hasta tener más de una hora en meditación. ¿Qué es lo que pasa? Que esa energía entra directamente a la estructura encefálica, es decir, al cerebro, al hipotálamo y a la pituitaria. Y lo que voy a decir, casi nadie lo se atreve a decir. Ver la luz del sol le cambia a uno todo el sistema emocional deteriorado y dañado. O sea, esa energía le transforma todo. ¿Y qué pasa? Que el sistema nervioso central, cuando uno se enfrenta a ese dolor, a esa impaciencia, a esa agresividad, a aquello que no ha podido cambiar, ya tiene un nuevo elemento. Claro que no va a pasar tampoco de un momento a otro, porque no estamos hablando de psicología conductual, ni un proceso que tómate esta receta y te va a causar esto, no, sino es como, vuelvo y lo repito, es como una entrega que uno tiene de momento. Y de hecho, se puede salir en astral muy rápido, sin necesidad de estar haciendo tanta cosa. ¿Por qué? Porque en ese momento prácticamente se está conectado uno a la tierra, casi siempre es mejor hacerlo con los pies en el suelo, con las manos hacia abajo. La respiración misma se maneja, no sé por qué. Yo creo que a veces momento que piensa que de pronto uno ni respira. Y lo otro es que es muy bueno para cuando ya se avanza después de los 50 años. ¿Por qué? Porque realmente lo que son tres componentes que regeneran todo el proceso espiritual. La energía que proviene del sol, el aire que proviene del agua, pero en la manifestación se da realmente cuando uno aprende espiritualmente a respirar. Es decir, es una gran ventaja tanto hacerlo como el sol como con la luna. Pero como dice el maestro, todo tiene su momento, ¿no? Pero es lo importante. Y esta fuente que estamos tomando, la palabra que tiene María Temas tiene viene del Padre Sol, porque él ha tomado esa energía de las plantas y las plantas para crecer las semillas han necesitado del sol y la luna. Es decir, que esta palabra es dual. Entonces, es la profundidad de esto. De hecho, me dio miedo en los primeros tiempos porque yo veía, ya uno comienza a ver hasta el aura de la persona, si uno verla y ya comienza hasta a imponer manos a distancia y, güey, ¿qué pasa acá? Sino que uno, era como decía el mayor temas tiene. ¿Y cómo lo aprendiste? No me preguntes. No me preguntes, simplemente hay que vivir. Un abrazo. Tazocamate no Gnitsin. Gracias, hermanito, por su palabra. Sí, realmente
yo les puedo hablar maravillas, ¿no? Como dice el hermanito. Yo les puedo hablar maravillas de estas energías que en este ciclo de aprendizaje, por eso le quise poner el título del trabajo como la iniciación, o sea, no es como una ceremonia que me voy a iniciar, me van a coronar, no, 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 no. Es el inicio de cómo vamos a entender cómo lo vamos a trabajar estas energías, porque realmente nuestra iniciación pues va a ser terminando este año 13 casa, ¿sí? Pero tenemos que estarlo practicando. Tenemos que empezar a desarrollar la habilidad de conectarnos con el abuelito Sol. Algo que me fascina a mí, por ejemplo, en la comunidad donde yo trabajo, es muy hermoso. Sí, yo les he mandado las fotos del solecito, ¿no? De la plegaria que yo le hago, del ese medidor, ¿no? De los cerritos, de las plantas, de la puesta del sol, ¿no? Una delicia la puesta del sol. Está fresquecito el lugar. Ves cómo el abuelito Tonatiu se despide, se va. Te pones a reflexionar, ¿qué hice este día? ¿En qué serví a mis hermanos? ¿Y en qué perjudiqué a mis hermanos? Es, esas son momentos que no sé cómo explicarlos. Solamente los vives y los disfrutas. Espero que lo podamos hacer todos. Yeyecal. Yeyecal también es conocido como Yeyecaquetzalcóatl. ¿Por qué? En la misma vida, hermanitos. ¿Sí? Sin aire no vivimos. Pero nos hemos preguntado cómo disfrutamos el respirar. Para los que hemos estado en algún momento de situación de ahogarnos en el río, ¿sí? De ahogarnos en el río, por ejemplo, ¿sí? Sí hay ceremonias que se hacen con los abuelos, sí se hacen. Entonces, debemos de agradecer estos cuatro vientos. Recuerden que en las clases que hablábamos de los cuatro vientos, de los cuatro aires, el aire amarillo, el aire negro, el aire rojo, el aire azul. Ahí está, en el YouTube, ahí está en el canal. Pero en este ciclo los vamos a volver a hacer, sí. Es una constante. Para los que ya experimentamos algunos ejercicios, ahora los volvemos a hacer, pero los hacemos con más conciencia, con mayor seguridad. Pues ya sé, ¿no? Y poco a poquito. Y espero yo que el gran Padre Creador del universo, en el año 2 Carrizo, en este solsticio de invierno, un 21 de diciembre, podamos encender el fuego nuevo. Y claro, espero tenerlos por acá, en su región de la montaña, en San Miguel Xochimilco, en su hogar, poder encender este fuego nuevo y empezar a trabajar con ese fueguito, ¿sí? Con ese nuevo fuego que nosotros necesitamos trabajar. Y si ya no estamos en este plano, bueno, en otro plano yo estaré tratando de comunicarme con ustedes. Por eso en náhuatl no nos despedimos, decimos timoitasque, nos vemos en este plano o en otro plano. Pero ahí vamos a estar, ¿no? Otro trabajo con lo que vamos a trabajar es con Tepeyolor, el espíritu de la montaña. Cómo ir a la montaña, cómo pedir permiso, cómo llegar a encontrar estos lugares sagrados, observando. Para los que ya casi vamos a hacer el año que nos visitaron los hermanitos, a la hermanita Ana, la hermanita Azucena, el abuelito Xutecutli, el hermanito Yauye Yecatzin, el hermanito Agustín, mm, otros hermanitos que estuvieron. Fuimos a la montaña, fuimos a este Tesanto y justamente ahí, ¿no? Íbamos observando cómo en este camino, en este andar, pudimos encontrar estas energías sagradas.
pudimos encontrar estas energías donde nosotros podemos trabajar, ¿sí? Esa montaña, ¿cómo llegar a la montaña? ¿Cómo saber que este espacio puedo yo conectarme con las energías como medicina? Centeo. Necesitamos reconocernos que somos centeo, pero necesitamos saber que los demás también son centeo, el principio generador del sustento. ¿Podemos generar nuestro propio sustento? Sí, desde nuestro propio alimento, desde nuestros propios pensamientos, desde nuestra propia palabra florida, ¿verdad? Con Chicome Coatl, siete serpiente. Chicome Coatl es los nutrientes que hay bajo la tierra, pero también Chicome Coatl se refiere al maíz, ¿sí? Vamos a trabajar con Tlali, con la tierra, con Atl, con el agua, con Yeyecatl, con Tletl, estos cuatro elementos. Tletl o Tlitl, pues los vamos a trabajar, porque están presentes ahí con nosotros. Tocoluan, con nuestros abuelos, con Mictlancihuatl y Mictlantecutli, los abuelos, él y la abuela del lugar del reposo y reflexión. Con ellos vamos a trabajar para tener conexión con nuestros ancestros, con nuestras vidas pasadas. ¿Sí? Vamos a trabajar con la cuenta del tiempo, el Kaupoali. ¿Qué es Kaupoali? La cuenta del tiempo. Y la cuenta del tiempo se divide también en Tonalpoali, la cuenta de los tonales, de los 13, de las trecenas. Sempoaltonalilhuitl. Sin duda vamos a trabajar con las veintenas. Ya el próximo sábado terminaríamos de leer las veintenas, ¿verdad? Hoy vimos hasta Panquetzalistli. Ajá. Nos faltaría tres más, ¿va? Tres, síguete, después de Panquetzalistli sigue Teotlesco, de sigue Titich y de ahí sigue Izcali, ¿no? Después de Izcali vienen los Nemontemi, ¿no? Y eso es algo que en estas veintenas tenemos que conocer qué ceremonias vamos a ir haciendo, con las trecenas, qué energías vibran y poder trabajar con ellas y empoderarnos con ellas, ¿no? Amoshli, la cuenta del tiempo, veintenas, trecenas, libros sagrados de los abuelos. Hay grandes libros sagrados de los abuelos. ¿A dónde están? Ustedes ya lo saben leer. ¿Cuál? Por ejemplo, yo les he mandado fotografías. Dicen, no, pues aquí miren, encuentro esta energía. Aquí está otra energía. Y me dio mucho gusto ese día que dice, maestro, donde usted estaba, está llena de energías. Y lo empiezan a marcar, ¿no? Aquí está una energía, aquí está otra energía. Es algo hermoso. ¿Por qué? Justamente esa es la lectura. Estos son los libros, ¿sí? Y bueno, termino diciéndoles que también vamos a trabajar con un Amoshli muy interesante, muy importante, ¿sí? Y bueno, vamos a, si se acuerdan, yo les decía que estoy colaborando con la reescritura de la Moshli y justo habla de las veintenas, de las ceremonias, y uno de ellos es esta imagen, ¿no? Que está aquí. Este representa al gran Tlaloc. Esto en la mañana les explicaba a los que estuvimos estudiando en la mañana, esto lo hace el cura, el sacerdote de la iglesia, para los que hemos asistido a misa, ¿no? En algún momento agarra con su vasito, pues empieza a echar agua, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿y para qué? ¿Usted sabe qué simboliza eso? Dice, sí, los estoy bendiciendo, ¿no? Los estoy bendiciendo, los estoy purificando. Nah, tiene otro significado. Pero bueno,
Entonces, aquí el personaje está haciendo una iniciación. Esta es la rama, esta ramita es la rama de un ahuehuete. A de agua, huehuete, viejo, anciano, sabio. El árbol de agua, anciano o sabio, ¿no? Entonces agarras con tu jicarita y les pones. Y tiene que caer de arriba. Simboliza la conexión con la lluvia, contigo porque tú eres agua. Pero también simboliza de que yo, como tu guía, como tu amigo, como tu, no tu maestro, no, yo no me gustaría eso. Más como el que te voy a ir, estoy un poco recomendándote cómo vamos a trabajar, ¿sí? Y, y lo que hacen aquí ellos, pues, es esperar esa sabiduría, pero también estar atentos a esa sabiduría, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, se tiene su Ixcuamecat, que representa justamente a Tlaloc, y esa es la medicinita, ¿no? Sí. Todo ese trabajo se hace. Bueno, este es un poquito, un poquito que lo que me van diciendo cómo lo voy a ir trazando. Yo les decía, ¿y por qué no dibujo aquí 7? No, son 5. ¿Pero por qué 5? Por los McQuilty. Estos tienen que hacer esa transformación, tienen que generar ese cambio. Y lo mismo les pido yo a ustedes. Si vamos a trabajar estas energías, ¿sí? Si los vamos a trabajar estas energías, tenemos que aceptar que vamos a cambiar y nos va a cambiar esa mentalidad, ¿no? Tenemos que aceptar ese cambio y que ese cambio no nos cause tanto miedo, hermanos. Bien sabemos que todo, a veces todo lo nuevo nos llega a causar ese miedo, temor, duda. Decía un hermanito, ¿será que lo estoy trabajando bien, Temastiano? Digo, debes de estar seguro si lo estás trabajando bien, ¿sí? Depende de nosotros, de los tecolotitos, el de conocer. Ahora bien, puesto en la mesa este trabajo que vamos a hacer, ustedes deciden, tienen mañana, hoy, toda la noche, piénsenlo, si quieren todo el día, ya que el día lunes hacemos nuestra primera ceremonia, un día kiawitl, un día lluvia, ¿no? Aquí la primera ofrenda que le vamos a llevar es chalchihuitlicue y el sol. El martes en la mañana tenemos que saludar el sol, trabajar con el sol, pidiéndole sabiduría, conocimiento, y también ya que ese día es un día Xochitl. Ajá, sí. Entonces, hermanitos, ese es el trabajo que nos toca hacer. Pueden ustedes escuchar como una clase, o pueden decir, me comprometo y lo voy a hacer. ¿Sí? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo lo que les quería compartir el día de hoy. Yo sé que es un compromiso, yo sé que lo podemos hacer, somos capaces de trabajarlo y es justamente llevarlo a la práctica. Ujú. Yo no le llamo como tiempero, no le llamo como granicero, porque no tan solo vamos a trabajar con el granizo ni con el tiempo, va mucho más allá. Es una conexión integral con todo, con el Teoínan. ¿Qué es Teoínan? La gran madre que genera la naturaleza. Ujú. Pues hermanitos, no sé si tuvieran alguna pregunta o algo que quisieran compartir también con nosotros, que refuerce esta temática. Aquí estamos para escuchar. Abuelita Ocelos y Pacle, la escuchamos. Tlazohcamati,
Magnitsin de Mastiani Yaut, Tlapoyawalti, Notniwan. Tlapoyahualti, Nonitzi. Eh, Me dijo a ustedes con mucho gusto. Es un honor compartir el día de hoy esta reunión. Como siempre, agradeciendo al Tamastiani y pues nada más aportando, sugiriendo en la práctica. Debido también a la pregunta de nuestra manita Rosy, eh, con respecto también al comentario de nuestro hermanito Alexander, cuando no se encuentra no se sabe la hora del nacimiento y no hay familiares, si ya después de un tiempo y no se encuentra ese dato, después de la observación que se hace de la persona, de este lado de Teotihuacán hemos hecho pues el estudio de la persona y determinando sus características con una o dos entrevistas. Todo esto del Capohuali y del Tonalámatl en general es de mucha observancia, de mucha seriedad, de mucho sentido de vida y de práctica. Entonces, es de suma importancia a transmitir también esa seriedad y ese gesto de compromiso para la persona que desea conocer su tonali. Entonces, cuando se ha definido, porque inclusive se pueden agregar estas meditaciones, estas conexiones que mencionaba el hermanito Alexander, pues para pedir esa hora, esos números en específico y en cuestiones energéticas, en cuestiones de esta energía sagrada que portamos, no hay eh, formatos ni imposibles ni cuestiones de decir no se puede. Sí es posible y vamos por ese sí. Entonces, cuando se ha determinado después de esto, inclusive nos ha enseñado el Temastiani, ya a estas alturas, nos ha enseñado ya a consultarlo en el ensueño y en el sueño, cuando nos partimos al Mictlampa y allá podemos inclusive encontrar esas señales. Hay muchas formas, muchas y variantes, inclusive, quiero decir, varias formas de hacerlo. Entonces, una vez ya encontrados esos números, vamos sobre seguro, con esa firmeza, con esa seguridad que el gran espíritu, el gran misterio nos ha determinado. Por eso, un tonali no es el 1, 2, 3, 4, 5 de la guía de las tablas o del ABC de un diccionario. No, hermanitos, pues con el permiso de sus rostros y corazones, es con mucha paciencia, con mucha sabiduría, con el consultar de las energías, inclusive al estar estudiando, al estar desarrollando estos Kaupowali, hay que eh, em, dirigirnos a esas energías para la iluminación, para la guía que nos lleve a desarrollarlos, no nada más por consultarlos, sino por armonizarle y bajarle toda esa información que tienen y que tenemos cada uno en nuestra energía sagrada, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, eh, no pensarlo como posibilidad, actuarlo, hacerlo, llevarlo a cabo con la seguridad, con la plena convicción de que se nos está dado. Espero haya sido legible mi forma de expresarlo y
Y pues estamos en el camino para acompañarnos, hermanitos. Todos aprendemos de todos. Entonces, Tazokamati, Buemiak, Temastiani, porque estas sugerencias y estas experiencias que usted nos hace con cada clase eh, son esas gotitas de rocío que nos germinan nuevas formas y nuevas visiones en nuestro pensamiento para continuar en este camino con mucha luz y con mucho amor. Y pues demos gracias al Gran Espíritu que estamos reunidos. Timoitasque, Tlazokamati. Timoitasque Nonetzi Tlazocamati. Gracias por compartir su palabra, su neltilistli, su verdad, ¿no? A través de la experiencia que esto usted pues, ha trabajado, abuelita, ¿no? Pues reconocerle también la labor que usted ha hecho para con nosotros, para el Calculi, y pues, como bien lo dice usted, todos aprendemos de todo. Nadie es ignorante en este camino. Todos sabemos. Lo que único que nos falta es un poquito encaminarnos, encauzarnos a este conocimiento y vibrar juntos en armonía. Sí, hermanito Alexander, lo escuchamos. El trasfondo de todo esto no es siquiera tener respuestas, es entender las respuestas. Es profundo. Todos aquí en este círculo conocemos y manejamos ciertas energías. No nos podemos negar eso. A veces lo que uno quiere comprender es cómo cae uno en el manejo de ciertas energías o de cierto escenario donde realmente nuestra energía no debió ser convocada o no dejamos de dejarnos encauzar por eso. Frecuentemente, cuando hay ciertos choques espirituales, yo humanamente, lo digo en toda libertad, a veces no puedo contenerme para evitar dar respuesta. Entonces, ciertos elementos sí me han dado como un empoderamiento dentro del círculo y es la escucha. Y es más, cuando expone situaciones profundas de vida, como usted, como lo hizo el hermano Pedro, que yo poco he escuchado que una persona sintetice su historia y pasado por esto. Quiere decir que hay una búsqueda constante. Y es también igual, puesto acá tampoco hablamos de edad cronológica, sino que cada uno de nosotros sabe realmente cómo uno entra en esta dimensión. Y sí, es como usted dice, respetada hermana, nosotros podemos, pero yo quiero tener una precisión sobre eso, puesto de un momento a otro, creo que se me está invitando a hacer memoria de mi proceso. Yo vengo de una búsqueda donde estuve levantado para el sacerdocio, un proceso que duró mucho tiempo. Yo tuve alba sagrada, por ende tengo un repliegue de estructura mental y cuidado de la energía vital, de la sexualidad, a mi edad que son 47 años. Un momento de crisis me volví cristiano, predicaba en las emisoras. Después de un proceso muy fuerte, se me reivindica mi fuerza espiritual con la naturaleza. Y después se estalla un mundo de cosas donde realmente, wow, miércoles, ¿dónde es que estoy pisando yo? Entonces quizás ahora se entiende un poco más la profundidad, ¿no? Y qué casualidad que en esto hay unas cuestiones que son muy complejas. Realmente yo me conozco, pero uno a veces le gusta como que el otro reafirme ciertas cosas que uno no puede decir de sí mismo. Es la profundidad. Pero también igual que dice el mayor Temestiani, para usted su voz, su temperamento, la forma como también nos guía, nos produce paz, porque eso también se necesita en el Capul. Es esa experiencia entre todos, ¿no? Entre tejer. Porque de hecho ya ustedes me van conociendo. Bueno, entonces ustedes van entendiendo, el hermano Alexander necesita esta parte, vamos a ayudarle en esta parte. Por eso son los círculos. Y de hecho, les soy honesto,
toda la vida había buscado un escenario así y me cansé de buscarlo, entonces yo decidí mejor crecer solo en aspectos cognitivos donde podía estar, pero sentía que no cabía. Y fíjese qué regalo hoy, que me siento libre, no me siento apenado por mi historia. Y como humano caigo y otra vez continúa el proceso. Pero eso es lo bueno, que me siento como aceptado y siento también que tengo muchas libertades y es lo que me agrada. Entonces, Clamati, Sebastián. Sí, hermanito Tlazocamati, por su palabra, le agradezco su experiencia. Y justamente es eso, lo que yo quiero, lo que yo pretendo, mi finalidad, mi objetivo, de que este espacio realmente sea de hermandad, de familia que nos entendamos, de familia que podamos apoyarnos emocionalmente, energéticamente, quizá también en esa luz de como Tonatiuh, compartir, mira, esto lo podemos hacer de esta manera, yo lo hice de esta manera, claro, aclarando, a mí sí me funcionó, quizá a ti no te funcione, ¿por qué? Porque venimos de contextos diferentes, venimos de experiencias diferentes, como usted bien lo decía, ¿no? A lo mejor yo tuve que vivir ciertos procesos para llegar aquí donde estoy yo. Y en esta búsqueda incansable de autoencontrarme a mí y de encontrar las energías. Por eso yo les decía en alguno de los poemas, en alguno de las frases, les decía, no te preocupes si no eres entendido. Tú vuela. Si nadie quiere volar contigo, tú vuela. Acá en esta parte vas a encontrar otros igual que tú y te entenderán y te comprenderán. Y ese es el espacio, hermanitos, ¿no? Ese es el espacio donde todos podamos expresarnos. Por eso yo les repito mucho, observa, calla y aprende. No juzguemos, porque no sabemos por qué circunstancias van suscitando, van procesando los hermanos. Y eso es lo que yo quiero para nosotros, como familia, crear ese espacio de confianza donde yo pueda expresarme, pueda decirle, oigan, yo estoy en esto y esta situación. Y juntos trabajarlo, ¿no? Sí, hermanitos. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan compartido conmigo su palabra. Sí, hermanito Roberto, por favor, lo escuchamos. Su micrófono creo que está apagado, hermanito Roberto. Puede ser que sea su internet. Listo. Rosa Camati, maestro, buenas noches. Buenas noches a todos. Acabamos llegando también, maestro. Buenas noches, hermanito. Muy buenas noches, hermanito Pedro. Bienvenido. Panolti, hermanito Pedro. Ah, parece que sí tiene un poquito de problemas con su conexión el hermanito Roberto. No lo sé. Los demás compañeros, si no tuvieran algo que compartirnos, eh, pues de mi parte sería todo, ¿no? Y mañana, hermanitos, ojalá podamos sacar algo de... Recuerden que mañana vamos a hacer un estudio de una fecha que sea Nemontemi. Y si no lo encuentran, no se preocupen, lo vamos a seleccionar mañana. Me parece que el hermanito Roberto tiene problemas con su conexión, con su audio o algo por el estilo, ¿no? Pero pues yo muy agradecido de haber estado con ustedes. Les agradezco su tiempo, su espacio, que me hayan permitido el día de hoy estar con ustedes. No hay
Timoitasque, Mostla. Nos vemos mañana. Tlazohcamati Temachtiani. Timoitasque, Timoitasque, Timosehuica, Timosehuica. Tamastiani. Tlazohcamati, Nagriba. Hermanitos. Bueno, todos. Timoitasque, Plazo buenas noches, Comati, hermanitos. Plazo Comati a todos. Buenas noches. Tlazohcamati.